Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarles. Qué bueno que se toman un momento para prepararse un poco y estudiar el tema de esta semana. Estamos iniciando un año nuevo y quiero enviarles también mis mejores deseos de bendición de lo alto para cada uno de ustedes. Esperamos que el Señor este año también cumpla su propósito en nosotros. Este domingo iniciamos con un nuevo tema, el rey y su reino. Y el primer tema, la primera sesión, nos habla de este título, el reino inaugurado. Esta es una lección que está basada en el libro de Mateo y estaremos estudiando durante las próximas semanas al rey y su reino. Tenemos poca noción de lo que es un reino. Realmente en nuestra cultura occidental, eh, entender el funcionamiento de un reino nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos históricamente desligados de una situación así. Y ahora que vamos a estudiarlo, es bueno que de alguna manera recordemos y utilicemos cualquier elemento para recordarnos lo que significa un reino. Y yo quisiera para iniciar hacerles una pregunta. La pregunta es, ¿puedes observar un rey cuando miras al pesebre? Acabamos de terminar la temporada de diciembre y obviamente el tema navideño está ligado en nuestra cultura a este periodo del año, esta etapa del año, y es una etapa que disfrutamos mucho. Pero justamente hemos escogido este tema para iniciar el 2022 porque nos hace ligar, nos hace entrelazar este cierre de año donde hemos escuchado y visto las profecías de Isaías sobre la llegada del Mesías y el advenimiento de Jesús, del Emmanuel, el Dios con nosotros, el Verbo encarnado. Y hemos sido, de alguna manera, imaginariamente, hemos sido impulsados para recordar ese evento en Belén, en un pesebre. Pero si tenemos que dar el significado correcto a, a esta celebración, a esta época, tenemos que pensar que ese pesebre fue solamente un paso necesario, pero que realmente la, la notoriedad de este evento radica en lo que sucedió esa noche, pero en lo que vino después. Y tenemos por necesidad que ligar y que relacionar ese pesebre con un rey. Y aún y con la sencillez del lugar y con la simplicidad del, de la aldea y de todo lo que ya se nos ha sido recordado en este tiempo, yo quisiera que ahora pensáramos en el propósito de ese niño nacido y veamos, nos proyectemos y vayamos a entender lo que es un rey. Y quizá eso nos cueste un poquito, ¿no? Para esto yo quisiera que ahora leyéramos en Mateo, allí en el Mateo, en el capítulo 3, en el versículos 13 al 17, recordamos un pasaje que es muy importante. Habla también de un inicio. Así como el pesebre nos habla de un inicio, así como estas fechas nos hablan de un inicio, así en Mateo capítulo 3 también hablamos de un inicio. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos.
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este también, hermano, es un inicio. Y es el inicio oficial, pudiéramos hacerlo así, oficialmente la inauguración del reino de los cielos. Es la presentación de un rey. Es la presentación de un rey que ha sido distinguido por el anuncio previo de Juan el Bautista, por esa voz que clama en el desierto, que también fue profetizada por Isaías, ya lo vimos en semanas anteriores, y que ahora se encuentran ahí y es bautizado Jesús. Juan bautizaba, sabíamos que Juan bautizaba, pero ahora Jesús va al encuentro de Juan a ser bautizado. Y justamente el significado del bautismo, no solamente en el sentido cristiano, sino en el sentido judío oriental, es esa nueva vida, es una nueva vida. Y aquí estamos hablando de Jesús siendo bautizado y al salir del agua está inaugurándose una nueva etapa, un nuevo periodo, donde la gracia de Dios desciende en forma de una paloma y se escucha la voz del cielo, una voz estrondosa diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué evento? Este es un evento muy rico que vale la pena estudiar detenidamente. Hoy solamente quiero llamar su atención en esos dos momentos. El bautismo de Jesús, un nuevo sentido al bautismo de Juan. El bautismo de Juan como una preparación. El bautismo de Juan como un llamado al arrepentimiento. El bautismo de Juan como un anuncio de lo que está por venir. Pero Jesús justamente es ese cumplimiento. Eso que está ahora siendo inaugurado. El reino de los cielos. La identificación de Jesús como Hijo de Dios. Es un gran momento. Esa identificación no la hace cualquiera. Juan obviamente lo presenta, pero hay un respaldo divino, hay un respaldo celestial. Y es esa voz que se oye, es el Padre hablando: Este es mi Hijo amado. Mire, qué importante es entender cómo es el reino de los cielos. Jesucristo en su predicación siempre anunciaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. En los evangelios es una de las frases que más se repiten: el reino de los cielos. Jesús muchas veces habló de lo que es el reino de los cielos. Nos explicó de muchas maneras a qué es semejante el reino de los cielos. Jesús anunció el reino de los cielos, pero anuncia el reino de los cielos no solamente como un evento futuro, sino un evento que ya ha iniciado. Es un evento que ya está aquí. Es interesante que usted y yo pensemos: este es un reino nuevo. No importa si usted vive en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en España, donde sea. Eso no tiene relevancia. Hay un nuevo reino. El nuevo reino es el reino de los cielos y ha sido inaugurado por Jesucristo mismo. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Y ahora nosotros podemos acceder a este reino celestial, a este reino diferente. Entonces, aquí es en esta escena donde Mateo nos está contando cómo inicia todo. ¿Sí? Ya vimos el preámbulo en Belén. Y es hermoso y puede ser hasta tierno y celebramos y realmente es una invitación a celebrar la buena voluntad de Dios. Claro que sí, como nos lo dice el Evangelio según San Lucas. Hay ángeles cantando, hay coros celestiales, hay fiesta en esa noche, hay fiesta aún entre los astros mismos, pero todo eso es apenas un preámbulo. El inicio ahora de este reino sucede cuando Juan es
el digamos así, escogido, el mismo Elías que había de venir, ese profeta que fue anticipado por el mismo Isaías, este Juan, ahora le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Y Jesús le dice, así conviene, vamos a hacer las cosas como conviene. Y conviene ir paso a paso, y en este rito especial, Jesucristo está dando a luz, está dando una muestra de que el reino ahora ha iniciado a manifestarse y que cada día se irá manifestando más. La predicación de Jesucristo se convierte entonces en un llamado que todos podemos entender. Sí, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿quién puede habitar en ese reino? ¿Quiénes son los invitados a entrar en él? ¿Cómo puede una persona entrar al reino de los cielos? Ese reino que Jesús anuncia, que Jesús trae, que Jesús inaugura. Ese reino, ¿qué requisitos tiene? Una persona, un ser humano, ¿qué requisitos debe cumplir? Y esto es muy interesante la pregunta porque estamos hablando de un reino totalmente diferente. Un reino que usted y yo no comprenderíamos sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la gracia del Espíritu Santo. Y quisiera que leyéramos ahora ahí mismo, en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 18 hasta el 22. Y tomamos este pasaje como un ejemplo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué interesante. Sí, este es un llamado especial que Jesús hace a sus apóstoles, pero podemos entender claramente lo que significa para cualquier persona querer, desear entrar en este reino de los cielos. Y hay que entender que para poder ingresar a este reino, se ocupa aceptar la invitación del rey. Me gusta cómo suena eso. Es decir, el rey nos invita a pertenecer, a ser parte de su reino. Es una invitación del rey. Qué alta distinción, mi hermano. Muchas veces nos quedamos con Jesús, el pequeño que creció en Nazaret. Nos quedamos con Jesús, el que nació en Belén. Nos quedamos con Jesús, el hijo del carpintero. Y a veces, lamentablemente, no relacionamos que estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y que el Rey nos invita a formar parte de su reino. Esta invitación, aunque es constante, aunque es tan continua y aunque se ha anunciado muchas veces, no pierde su alto honor. El hecho de que el rey, el mismo rey, nos invite una y otra vez, que insista una y otra vez, no demerita en nada la alta distinción que estamos recibiendo, porque es el mismo rey, el mismísimo rey, que nos invita a formar parte de su reino. Mire la respuesta de los hijos de Zebedeo. Dejando todo, las redes, aún su padre, le siguieron. La alta distinción del rey. Una invitación del mismo rey. Es una invitación que hay que aceptar. El rey, en su magnanimidad, demuestra su extraordinaria esencia. Sí, mi hermano. Magnanimidad, entendiéndonos
como generosidad, como grandeza de espíritu, como misericordia. Este es el Rey, el gran Rey, que es altamente misericordioso, que tiene una muy enorme, inmensa, buena voluntad para con nosotros. Es un Rey que desea lo mejor para usted y para mí, e insiste en esa magnanimidad, en esa misericordia, persiste y nos da tiempo y es paciente para con nosotros para entrar a ser parte de su reino. No es que sea una invitación menor, es el mismo Rey. No podamos nosotros o no confundamos nosotros, mis hermanos, esa insistencia y esa paciencia de nuestro Dios como un acto de debilidad o de menoscabo en la soberanía, en la excelsitud del Rey. El Rey es magnánimo, es misericordioso con nosotros y por eso es paciente y espera de nuestra respuesta. La entrada al reino requiere que se siga al Rey. Cuando hablamos de seguir al Rey, estamos hablando de amor al Rey. Estamos hablando de devoción al Rey. Estamos hablando de tenerle alta estima al Rey. Estamos hablando de conocer a ese Rey que nos está invitando a usted y a mí a formar parte de su reino. Nos ha considerado a nosotros para formar parte de su reino. Seguir al Rey implica también renunciar. Renunciar porque hay que dejar cosas atrás. Y no porque las cosas tengan que ser desechadas, sino porque nuestra prioridad es el Rey. Nuestro deseo, nuestro anhelo es agradar a ese Rey. De tal manera que tenemos que hacerle espacio a la prioridad y la prioridad es Él. Y tenemos que prescindir de algunas cosas porque solamente nos estorban para estar con el Rey. Seguir al Rey significa también obediencia. Significa también estar al pendiente de lo que Él desea. Es un acto de voluntad y es un acto de amor. Por eso me gusta esa palabra, devoción, porque la devoción tiene que ver con un amor y tiene que ver con una conexión con lo divino, pero tiene que ver también con una voluntad y tener claras nuestras prioridades. Además, seguir al Rey significa tener fe, nuestra confianza en ese gran Rey. Jesús es ese gran Rey que nos invita a vivir en su reino. Es un reino que es presente, que es hoy. Es un reino que también es futuro. Es un reino que inicia y que es continuo. No es un reino que esperamos, como lo esperaba Isaías. Anteriormente era la visión del pueblo de Israel a entender que Dios era el que guiaba al pueblo. Por algunas circunstancias que a veces son malentendidas y a veces no podemos nosotros comprender cómo es que el pueblo de Israel desechó la guía de Dios y quiso un rey mortal, un rey humano. Y cuando piden un rey y Samuel se pone triste y escoge a Saúl y Samuel no entiende la actitud del pueblo, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es triste cuando las personas, en este caso el pueblo de Dios, prefirió seguir la voluntad de un ser humano. No entendieron que era Dios el que buscaba guiarles, era Dios el que les sostenía y era Dios el que les libraba. Su mirada corta, terrenal, su mirada en lo físico, les estorbó siempre, mis hermanos. Ahora Jesús vuelve a poner las cosas claras y nos vuelve ahora a decir, estamos ahora en el reino de los cielos. Jesús es el Rey.
El reino de los cielos ya inició. El reino de los cielos ya está aquí. Podemos entrar a él. Sí, conocemos cómo funciona este reino. Jesucristo nos habla en los evangelios muchas veces de lo que significa estar en el reino de los cielos. Y ahora podemos ser parte de ese reino. Ahora somos nosotros los que hemos conocido a ese rey, los que le hemos declarado como Señor de nuestra vida, pertenecemos a ese reino. Pero también es un reino futuro. Esperamos esa segunda venida de Jesús, esa entrada que es culminante para el establecimiento del reino de los cielos de una forma plena, total. Y entonces entendemos cómo este reino va creciendo y llegará el momento en que lo llene todo, que lo cubra todo, llegará el momento en que no haya sombra alguna y entonces Jesucristo reinará y nosotros reinaremos con él. Un reino tan especial. Hemos sido nosotros invitados a entrar a ese reino. Como hemos visto en nuestra lección, Cristo Jesús invita a hombres y a mujeres a que entren en su reino y que lo hagan ahora. Es decir, no nos está invitando a un reino que vendrá. No nos está invitando a tomar una decisión futura. No, estamos hablando de hoy. La invitación de Jesús es seguirlo hoy. Que se haga su voluntad hoy. Cada día. Así en la oración que Él nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. Es una oración diaria. Es una oración continua. Es una oración en la que anhelamos su manifestación presente. Contemplamos, disfrutamos y estamos constantemente con Él, porque el reino de los cielos es también hoy. Durante el ministerio del Señor en la tierra, hubo muchas personas que se beneficiaron del glorioso cambio que ofrece el Evangelio del reino de Dios. Hoy también, muchas personas pueden beneficiarse del mismo cambio si aceptan la salvación del Señor. Cuando Jesús predicaba y caminaba y enseñaba, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús intervenía por los pobres, cuando Jesús intervenía por aquellos que eran señalados por la sociedad, esas personas fueron beneficiados. Esos ciegos recibieron la vista. Esos cautivos recibieron liberación. Lo mismo es el día de hoy. Hay beneficio en la vida de la persona que acepta a Jesús como su Señor. Pero ese beneficio no se limita solamente al día de hoy, sino que es eterno, que perdura, que va más allá. Quisiera, hermano, terminar diciéndole, vamos a estudiar ese tiempo, lo que significa estar en el reino de los cielos. Vamos a conocer al Rey y vamos a conocer lo que significa vivir en su reino. Le invito a que lo hagamos juntos durante las próximas semanas y que vea, estudie y comparta estos videos. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un feliz año nuevo.